Bueno, continuamos ahora con la configuración de Squid a través de Webmin, esta aplicación web muy interesante que nos facilita bastante poder configurarlo de una forma muy amena. Bien, vamos entonces a servidores. Dentro de servidores tenemos Squid, servidor proxy. Vamos a ver un poquito las opciones de acá. Bueno, en realidad vamos a utilizar algunas de las opciones como puertos y trabajo en red, control de acceso, autenticación proxy. Son las opciones que vamos a trabajar en este video tutorial y la idea de este video es hacer una configuración de ejemplo con las soluciones básicas que se pueden trabajar en este servidor proxy Squid. Bien, empecemos. Lo primero que vamos a ver es con qué puertos y cómo está configurado el trabajo en la red. Tenemos acá en esta ventanita, nos muestra algunas opciones. En este caso está configurado Squid escuchando en el puerto 3128. Le asignamos una IP, o mejor dicho, le detallamos en qué IP específicamente queremos que escuche. En este caso la 1601. Y adicionalmente está en modo transparente, ¿sí? Para que el cliente no tenga, el alumno con la demo no tenga que configurar nada en su computadora, simplemente conectarse a la red y salir navegando. Bien, Squid nos permite además poder hacer que, si bien que escuchen el puerto 3128, poder configurar otros puertos, donde también podemos permitir que escuche para en este caso lo vamos a hacer así para poder hacer que en otro puerto, en este caso en el 8080, en la misma tarjeta de red 1601, pero la diferencia con la de arriba va a ser que no va a ser transparente, ¿sí? Acuérdense que cuando era transparente en un puerto X, en este caso 3128, se pierde algunas funcionalidades del servidor proxy, ¿sí? Una de las cuales me interesa utilizar en este video tutorial es la autenticación. Al ser transparente no se puede utilizar en ese puerto, pero por eso justamente se adicionó otro puerto donde va a escuchar también proxy, el proxy Squid, también en la misma IP, pero no le vamos a poner transparente acá, ¿sí? Algo más antes de pasar a la otra pantalla es transparente, dice ahí, me permite hacer que sea transparente, pero no solamente con eso voy a lograr que sea transparente, también hay que agregar una regla a través de iptable para lograr que sea transparente, para hacer redireccionamiento de todo lo que el cliente busque en el puerto 80 se vaya al 3128 automáticamente. Eso lo vimos en el video tutorial anterior, es la regla que mostramos ahí, la cual sí o sí se tiene que aplicar para que sea transparente el proxy, en este caso en el puerto 3128. Bueno, una vez que configuro esto, ¿para qué estoy configurando esto? Transparente va a ser para todos los alumnos, y en el puerto 8080, y no es modo transparente sino modo explícito, digamos, va a ser para los profesores. Ahora vamos a ver esto más adelante cómo lo utilizamos. Bien, configuramos eso, no vamos a tocar nada más de acá, dejamos todo por defecto, salvamos. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a trabajar en lo que es el control de acceso, la lista de control de acceso. Vamos a hacer un clic acá y acá ya tiene por defecto, ya viene una lista de control de acceso que está configurada, y acá nosotros vamos a trabajar con dos pestañitas en esta ventana: la lista de control y las restricciones. ¿Cómo funciona esto? En esta parte, en la lista de control, nosotros creamos la lista de control de acuerdo al tipo de lista que necesitemos, al tipo de control que necesitemos hacer, y de este lado, en restricciones de proxy, las aplicamos. Yo de este lado puedo crear una lista para bloquear ciertas IP, pero si yo no las aplico de este lado, esa lista de control no está funcionando, no está trabajando. Bien, veamos una cuestión acá. No hay ninguna lista creada en este momento más la que se ha creado en forma automática cuando se instala el servicio de proxy de Squid. Vamos a restricciones y veamos algo. La primera acción es denegar todo, o sea que en este momento los clientes no podrían navegar en ningún sitio, ningún tipo de cliente. Vamos a probarlo.
Vamos a ir a nueva pestaña y acá vamos a tratar de acceder al buscador. Fíjense qué ha pasado. Bueno, me dice que acceso denegado. ¿Sí? Voy a tratar de acceder a otra página. Ahora vamos a tratar de acceder a Yahoo y también acceso denegado. No me permite acceder a ninguna página. ¿Sí? En este momento estamos trabajando en el modo transparente. No hemos configurado nada en el navegador. En este caso en Mozilla no tenemos configurado nada. Si nos vamos acá a avanzado, en redes, en configuración, vemos que está sin proxy, o sea que no está configurado, está en modo transparente y no hay acceso a nada. ¿Sí? Bien, vamos a volver. Es por esta regla, por la primera que está acá. ¿Sí? Todo está denegando, o sea no hay acceso a nada a través del navegador. Vamos a la nueva lista de acceso y vamos a empezar a trabajar con una lista de control. Acá tenemos las opciones de cómo crearla. Tenemos el botón crear y acá tenemos que elegir qué tipo queremos. En este caso vamos a elegir expresión regular URL. Esto nos va a permitir crear una lista donde vamos a indicar qué páginas se pueden visitar. Vamos a crear y acá la vamos a poner. A esta va a ser la regla por la cual vamos a indicar los alumnos a qué página pueden acceder. Bueno, le puse como nombre web alumno per, sería web que se permite a los alumnos. Acá le digo si quiero que tenga en cuenta o no, que ignore las mayúsculas. Bien, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo poner acá lo que yo escriba acá, y esta regla la utiliza para eso, es que todo lo que esté en la dirección del sitio web que coincida con lo que yo pongo acá se pueda ver. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner una página que a veces la tenemos que utilizar, o que los chicos la tienen que usar por algunos motivos, como por ejemplo registrar los netbooks ANSES. ¿Sí? Si yo pongo así, significa que toda página que tenga en su URL la palabra ANSES se va a poder navegar. Bueno, esto está acá activada la opción de configuración script, o sea que este parámetro que estoy poniendo va a quedar grabado en el archivo de configuración script. También podría ser que lo utilice en un archivo aparte independiente. ¿Sí? Y ahí poner todas las palabras o conjunto de palabras que yo voy a permitir como parte de una URL. Bueno, en este caso lo vamos a dejar así, simplemente que se guarde en el archivo de configuración la palabra ANSES y vamos a salvar. Entonces lo que acabo de hacer es crear una ACL que me va a permitir, o donde yo voy a indicar qué páginas se pueden ver de acuerdo a una expresión regular URL. En este caso solo ANSES. Ahora bien, esto todavía no funciona porque si bien está creada la ACL, no está aplicada, y ahora la voy a aplicar. Voy a agregar acá a añadir restricción de proxy. Voy a poner permitir. Acá puedo denegar o permitir lo que yo voy a elegir acá abajo, y acá abajo voy a elegir web alumno par. ¿Sí? Acuérdense, permitir y selecciono. Ok, salvar. Ahora sí estoy aplicando esta ACL. ¿Y qué es lo que pasa acá? Si bien ya está aplicada, pero el proxy script lo que hace es empezar a chequear desde arriba para abajo en esta lista. Si acá dice negar todo, nunca va a llegar acá. Primero va a denegar. Así que vamos a hacer que esto vaya arriba de todo. ¿Cómo hacemos eso? Lo subimos. Haciendo clic en esta flechita, vamos subiendo. Fíjense que subió acá. Y así lo vamos subiendo. Es un poco tedioso esto, pero vamos a hacer. Bueno, luego de varios clics logramos que web alumnos esté como primera acción. Bueno, ahora sí vamos a, siempre esto hay que hacer esto, hay que aplicar los cambios. Si yo no aplico el cambio, lo que yo acabo de hacer todavía no va a tener efecto. Bueno,
aplicar cambios y ahora voy a intentar navegar. Vamos a la otra pestaña, intentemos acceder a una página que sea de ANSES. Bien, como en la URL tenemos la palabra ANSES, se puede navegar. Ahora vamos a probar que no se pueda en otra página. Como ven, bueno, sigue la restricción, no se puede, solo ANSES. Sí, que tenga la palabra ANSES, sí o sí. Pero hay un problema acá. Hay que ser cuidadoso con esto porque, por ejemplo, puede pasar que se acceda a otra página que diga ANSES pero que no tenga exactamente contenido de ANSES. Vamos a poner una página. Acabo de acceder a una página que es una página en realidad con algún contenido para adulto. Fíjense que en la URL dice ANSES. Igualmente, como dice la palabra ANSES, se puede acceder si bien no la muestra correctamente, pero me muestra el contenido. ¿Sí? Eso pasa porque en la URL especificamos solo ANSES. Vamos a tratar de cambiar eso. Vamos de nuevo acá. Vamos de nuevo a la lista de control y podemos modificar nosotros nuestra lista que acá podemos modificar nuestra idea que habíamos creado. Vamos a entrar acá a web alumno per y en esta parte vamos a escribir, vamos a completar esto. Bueno, ahora haré .gov.ar y vamos a salvar. Ahora ya no solo tiene que ser ANSES, sino tienen que ser a una de esas dos direcciones, por ejemplo. Entonces vamos a aplicar cambios. Vamos a tratar de acceder a la misma página, a ver. Y ahora sí, acceso denegado. ¿Por qué? Porque no dice anses.gov.ar, no coincide. Si yo pongo anses.gov.ar, sí accedemos correctamente. Muy bien, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Acá vamos a volver a la lista de los alumnos y vamos a agregar algunas palabras más o algunas páginas más. Bien, agregamos esas dos páginas y vamos a poner salvar. Listo. Ya hemos configurado, bueno, obviamente que esa lista uno lo va a ir agregando las distintas páginas que vayamos permitiendo para el acceso a los alumnos. Muy bien, ya tenemos creado esa parte, vemos que funciona. Vamos a continuar. Bien, ¿con qué vamos a continuar? Vamos a crear una ACL que nos va a permitir distinguir por horario. La ACL nos va a permitir, por ejemplo, diferenciar lo que en el turno mañana se quiere trabajar con una X cantidad o específica de páginas web de acceso para los alumnos, y tal vez en el turno tarde se quiera trabajar de otra manera. Bueno, con esta ACL que vamos a trabajar ahora vamos a lograr que se respete para determinado horario el acceso a determinadas páginas, ¿sí? Bien, empecemos. Vamos a poner fecha y hora y vamos a poner crear ACL. Bueno, en este caso vamos a poner turno mañana y vamos a indicar para qué días. Esto normalmente va a ser de lunes a viernes, los días que trabajamos, pero en este caso lo voy a incluir sábado también, porque bueno, estoy grabando un día sábado este video para que funcione esto. Presiono la tecla control y voy seleccionando los días.
abajo me permite elegir la hora, entonces le voy a decir el turno va a ser desde las 07 hasta las 13 y no sé, 13 y 50. Bueno, yo indico que ese es el turno mañana y esos son los días, de lunes a, en este caso a sábado, para una cuestión de que funcione, porque estoy grabando esto el día sábado. Muy bien, eso es el turno mañana. Yo indico yo que eso es mi turno mañana, ¿ok? Una vez que indique eso, salvar, ya tengo esta celda que me va a permitir trabajar con lo que es turno mañana. Bueno, adicionalmente a eso voy a crear otra CL, la cual ya vamos a aplicar, que va a permitir hacer un filtrado por MAC. Esto lo vamos a usar para identificar cuáles de las máquinas conectadas son máquinas de profesores, ¿sí? Vamos a elegir acá, a ver, dirección Ethernet, y acá vamos a crear nueva celda. En esta parte acá la vamos a identificar como Mac Profe. Y bueno, vamos a trabajar, vamos a agregar la lista de Mac que corresponden a los profesores a las cuales entregamos la netbook. Bien, ahora vamos a averiguar esta máquina que Mac tiene. Bien, esta es la Mac que tiene esta computadora y es lo que vamos a ingresar como Mac para identificar esta como una computadora de profesor, de un profesor. Bien, y acá separado por un espacio vamos escribiendo todo el listado de Mac que necesitemos. Vamos a ponerle esta de otra máquina cliente, y vamos a poner la máquina ahora que es la máquina que estamos usando como cliente. Vamos a continuar. Bien, ahí en este caso pusimos dos Mac que corresponden a dos máquinas clientes. Una de esas es la máquina que estamos usando en este momento. Una vez que escribí correctamente, salvar. Hasta ahora tengo entonces la CL para páginas permitidas, CL para indicar los turnos, en este caso turno mañana, y una CL para identificar las Mac que corresponden a las máquinas de los profesores. Ahora vamos a agregar una nueva celda que va a permitir trabajar con autenticación. Esto significa esto lo vamos a usar para que los profesores, además de identificarse con su Mac, digamos, porque por la Mac se va a identificar, también le pida que se tenga que loguear para poder acceder y para poder identificarse en el sistema Squid como profesores, ¿sí? Vamos a elegir entonces autenticación externa, crear una celda. Acá la vamos a poner simplemente profesores. ¿Sí? Y acá le vamos a poner todos los usuarios. ¿Sí? Esto vamos a verlo más adelante, cómo crear los usuarios. Simplemente profesores, todos los usuarios, y salvamos. Muy bien. Ya tenemos entonces creado también la CL para la autenticación. Y ahora vamos a crear una nueva CL que va a ser la que vamos a utilizar para indicar las páginas que los profesores pueden ver. Entonces, ¿cómo hacemos esto? En este caso vamos a elegir acá también regular URL y crear una CL. Le vamos a poner como nombre web profesores per.
Bien, trabajamos con estas páginas que por ahora permitimos para que puedan acceder los profesores. Bien, tenemos el listado y ponemos salvar. Entonces ya tenemos creadas, creo que todas las listas que vamos a necesitar. En este caso, para este video tutorial, vamos a tratar de aplicar esto. Bien, vamos a restricciones proxy y acá vamos a aplicar. Hasta ahora teníamos aplicado solo esta que habíamos creado. Ahora vamos a agregar una nueva. Le vamos a decir permitir. Hemos dicho entonces en este caso que va a permitir y que va a tener en cuenta, en este caso va a tener en cuenta no una serie, sino un conjunto de series. ¿Para qué sirve esto? Para que el sistema Squid chequee ¿qué es lo que va a chequear? Va a chequear que coincida el turno, o sea que sea en la mañana, que coincida la Mac del profesor, que se tenga que autenticar y que obviamente esa autenticación sea correcta, y una vez hecho todo eso le va a indicar, estas son las páginas que vos podés ver, ¿sí? Que van a ser más amplias o van a ser diferentes a lo que los alumnos van a poder ver. Bueno, simplemente permitir y seleccionamos todo eso, salvar. Vamos a ver la diferencia. Fíjense en que acá aparece ya en forma conjunta la lista de control que hemos creado para poder trabajarlo esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a subirlo. Muy bien, ahí está. En la primera posición pusimos entonces este conjunto de CL que hemos creado, y luego sigue web alumno per. ¿Para qué es esto? Es para que el sistema Squid trate de chequear si es un profesor el que está por acceder. Si es un profesor, va a cumplir, si cumple con todas las ACL, va a permitirle el acceso a ciertas páginas web. En el caso que no sea un profesor, automáticamente va a pasar a la siguiente y va a permitir, lo va a hacer alumno. ¿Cuál es la idea de esto? A ver, es que obviamente si no es un profesor no va a saber la contraseña, no va a tener la Mac, no va a coincidir la Mac, perfecto, pero también puede pasar que un profesor quiera navegar como alumno, porque no quiere loguearse en ese momento. Entonces ya vamos a ver esto, que configurando el navegador simplemente podemos entrar como alumno. Siendo profesor podemos entrar simplemente como alumno, y configurando el navegador de otra forma podemos entrar como profesores, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué es lo que nos falta para que funcione esto? Nos falta crear los usuarios, crear los profesores, porque acuérdense que habíamos creado una serie de autenticación, pero todavía no tenemos usuarios creados, o tal vez sí, pero vamos a ver cómo crear más usuarios. Vamos de nuevo acá a Squid, vamos a autenticación proxy, que dice acá no se ha definido ningún usuario, vamos a tener que agregar. Entonces vamos a empezar a agregar los usuarios y contraseñas para los profesores. Vamos acá y vamos a poner acá. Ponemos usuario y una contraseña, activado así, crear. Hemos creado usuario profe Juan Carlos. Vamos a crear otro, añadir nuevo usuario, crear. Bueno, hasta este momento tenemos dos profesores, profe María y profe Juan Carlos. Perfecto, ya tenemos creado. Así de fácil se crea un usuario. Volvemos al panel principal de Squid y ahora vamos a control de acceso. Bien, acá en restricciones ya habíamos activado, ya habíamos agregado las ACLs que habíamos creado. Entonces va a ser, si es a la mañana y la Mac de la máquina del profesor coincide y el profesor se autentica correctamente, recién en ese momento el profesor va a poder navegar en las páginas que nosotros le indicamos en la ACL web profesor per, ¿sí? Si no se da alguna de estas condiciones, automáticamente pasa a ser alumno, o sea que va a poder tener acceso pero como alumno.
¿sí? En realidad también va a depender cómo esté configurado el navegador, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora. Vamos a intentar entrar como profesores, ¿sí? ¿Coincide el turno? Sí, porque hoy es un sábado a la mañana, tendría que estar correctamente el horario. Mac de profesor, sí, sí, porque la Mac de esta máquina que estoy trabajando la agregué como una Mac de profesor. ¿Se va a autenticar? Eso es lo que vamos a ver ahora. Si se autentica, si me pide autenticación. Y luego de eso voy a poder navegar en las páginas que configure. Vamos a revisar un poquito web alumno que tenía, ANSYS y conectar para ver la diferencia y poder identificar bien, porque para que este ejemplo quede claro. Acá teníamos yahoo.com.ar, por ejemplo. Bueno, vamos a intentar navegar entonces en Yahoo. Presentamos en la mañana, si coincide el día, la Mac si es del profesor en este caso, porque la Mac la acabo de agregar como una Mac de profesor. Y autenticación, veamos si funciona. Yahoo.com.ar me dice acceso denegado. ¿Por qué acceso denegado? Porque automáticamente al no coincidir, automáticamente al no estar configurado el navegador para que pase por el puerto 8080, que no era transparente, acuérdense que el puerto 8080 que habíamos configurado en principio no era transparente, este navegador está pasando automáticamente como transparente porque no está configurado nada, está como sin proxy, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene acá a la regla, a las restricciones, dice, ¿es turno mañana? Sí. ¿Está la Mac del profesor? Sí. Pero autenticación, no hay autenticación, porque como estamos pasando por puerto 3128, no hay autenticación. Automáticamente esta regla la salta y pasa a la siguiente. Y la siguiente es la de alumnos. Y acuérdense que el alumno solo se podíamos ver páginas de ANSYS y conectar. Yahoo no. Por eso si yo puse Yahoo medio restringido, pero si yo pongo ahora ANSYS va a acceder. Fíjense que accede, significa esto que se está registrando en el sistema como una máquina de alumno. Si bien es una máquina de profesor, pero automáticamente al no cumplir las condiciones se registra como una máquina de alumno. Ahora, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a ir a Internet Explorer, en este caso, en esta misma máquina, ¿sí? Y vamos a hacer que este navegador pase por el puerto 8080 y nos pide autenticación. Vamos a opciones de Internet, acá en conexiones, configuración, y le vamos a decir que va a usar un proxy en el puerto 8080. Le ponemos la IP del servidor y el puerto 8080. Aceptamos y voy a tratar de ingresar. Bien, ahí me pide usuario y contraseña. Vamos a identificarnos como profesor. Vamos a acceder como profe Juan Carlos. Aceptar. Y ahora vamos a tratar de acceder. Como profesor tendría que acceder a google.com.ar. Ahí pueden ver que accedí a google.com.ar. Por ejemplo, ahí que accedí, podría buscar algo que tenga que ver un concepto en Wikipedia. Vamos a entrar a Wikipedia. Acuérdense que Wikipedia también está permitido para los profesores. Hacemos un clic acá. Veamos si nos muestra la página. Estamos en Wikipedia. Podemos ver la página. Porque es una de las páginas que hemos configurado en nuestro proxy que se pueda ver, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que hice para poder que trabaje como profesor? Bueno, tuve que configurar en el puerto 8080 y con la dirección IP del servidor. Al hacer eso me pide autenticación, o sea, ¿qué es lo que hace? Viene por acá, se da cuenta que es turno mañana, coincide, se da cuenta que es Mac del profesor y me pide autenticación. Esta parte que me pide autenticación es porque yo configuré el puerto 8080. Si yo no configuro nada en mi navegador, automáticamente pasa a ser alumno y se puede ver como solamente las páginas que pueden ver los alumnos. En este navegador, por ejemplo, yo
en red tengo sin proxy, o sea que está entrando en forma transparente, está entrando como alumno. Por ese motivo, si yo entro acá a la página de google.com, google.com.ar, no puedo acceder. ¿Por qué? Porque estoy como alumno, ¿sí? Todos los alumnos, si no configuran absolutamente nada, van a entrar en forma transparente y van a ver solo página de alumno. El profesor puede tener un navegador, como yo tengo acá el Internet Explorer con la IP de servidor y con el puerto 180, y si lo configuro así, va a pedir autenticación y se va a poder identificar como profesor, aparte de que tenemos control de Mac, y va a poder ver las páginas que yo le indique que se puede ver, que puede ver un profesor, ¿sí? El mismo profesor puede tener otro navegador, como yo lo tengo acá, el Mozilla, sin ninguna configuración, y va a acceder como alumno, ¿sí? Esto trabajaría así. Entonces, si no se logra identificar como profesor por alguno de estos motivos, porque vino a la tarde, porque la Mac es otra, ¿sí? Es otra máquina, va a entrar automáticamente como alumno, ¿sí? Ahora, si yo le configuro el puerto 8080 y la IP del servidor en el navegador, va a pedir login, pero va a pedir login si la Mac del profesor coincide. Si es otra computadora, no va a pedir nada, directamente va a pasar a ser alumno y se va a ver como alumno, ni siquiera me va a pedir login, ¿sí? Y si el turno tampoco coincide, tampoco. O sea que es una forma de identificar cuáles son profesores y cuáles son alumnos. Si no coincide algo de esto, pasa automáticamente a ser alumno y se va a poder ver solo la página que pueden ver los alumnos. Bien, algo más que aclarar acá. Bueno, esta configuración que vimos es simplemente un ejemplo, ¿sí? Esto es obviamente manejable por todos los administradores de red de acuerdo a sus necesidades. Esto es mucho más potente de lo que se vio acá en cuanto a muchas más opciones de configuración tiene Squid. Esperemos que podamos ir enriqueciendo esto con los aportes de cada una de las personas que forman parte del grupo Conectar Igualdad Administrador de Red, ¿sí? En otro video tutorial voy a mostrar algo muy importante, también muy fundamental, que es el filtrado por contenido. Gracias a SquidWire podemos filtrar por contenido, no solamente por URL, sino también por contenido, ¿sí? Para que nos lea la página el Squid, y de acuerdo a ciertas palabras puede ir bloqueando páginas web, ¿sí? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que este video tutorial les sirva. Nada, les dejo un gran saludo, un gran abrazo, y bueno, estamos en contacto.